Por eso le preguntaba de cuánto era el presupuesto. Y voy a terminar su intervención, ministro, preguntándole si usted considera realmente que ha sido para esta administración prioridad el tema de la salud. Bueno, conociendo estas carencias y que dice, bueno, necesito más presupuesto, obviamente queríamos más presupuesto, pero no lo tuvimos al final. Bueno, yo creo que sí, yo creo que ha sido prioritario, porque usted se ha dado cuenta todas las campañas que se han hecho, por ejemplo, de vacunación, la nueva estrategia de Fosalud, que es una estrategia de extensión de cobertura en el área urbana, la estrategia de atención en la salud rural comunitaria que tenemos ahorita con más de 1.200.000 personas que están siendo atendidas prácticamente en sus ranchos, en sus casas. Esa es prioridad para mí, pues. El hospital sin paredes que anda en 50 ¿Y el presupuesto refleja eso? Bueno, fíjese que esa es una cosa quizás para mí muy buena, porque con el presupuesto que tenemos se ha hecho mucho. Eso quiere decir que sí ha habido eficiencia en el manejo de los fondos, porque es bonito, pues cuando uno tiene bastante presupuesto espera buenos resultados, pero si usted tiene un presupuesto bajo espera bajos resultados, pero si tiene un bajo presupuesto y buenos resultados, que es lo que está sucediendo en salud, creo yo, eso significa que sí se está usando el dinero como debe de usarse. Ok, voy a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, ministra, escuchamos también su punto de vista sobre esto, ¿no? Sobre el tema de la calidad de la educación. Le pregunto esto porque también, a ver, en esta entrevista que hice con la doctora decía, también es importante ver la capacitación de los maestros, cómo están los maestros, qué tanto se están actualizando los maestros, porque en la medida que ellos se actualizan, obviamente, están trasladando este conocimiento actualizado a sus alumnos y a sus alumnas. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Ministra, quedamos pendiente respecto al tema de la calidad de la educación, ¿no? Estoy recordando nuevamente lo que decía la doctora, la ex rectora de la Universidad de El Salvador, y decía, bueno, que hay que tener mucho cuidado también, hay que revisar, decía, la calidad de la enseñanza, la calidad de la educación, la capacitación que están recibiendo los maestros. Incluso acuñaba un término que ella lo ha venido acuñando con mucho énfasis, que es la dignificación también del gremio de maestros y maestras en el país, en el entendido de que cuando el maestro está satisfecho en sus necesidades, cuando el maestro está muy bien capacitado, actualizado, pues obviamente está en condiciones de trasladar este tipo de educación actualizada a sus alumnos y alumnas. Bueno, yo quiero decirte que soy maestra, Romeo, y por lo tanto cuando escucho siempre la palabra dignificación de los maestros, esto no necesariamente está vinculado en el concepto de los maestros a capacitación. La dignificación tiene una relación directa en ellos y sobre todo en sus organizaciones a aumentos de salarios. ¿Verdad? La ley establece revisiones de salarios cada 3 años, un sistema escalafonario. Ahora, quiero decirte para empezar que el concepto que el Ministerio ha manejado estos años de dignificar está vinculado, sí, a mejores condiciones de trabajo, que obviamente vienen por mejorar los espacios físicos, mejores condiciones de salario. Han tenido 2 aumentos salariales en la gestión del presidente Saca. El segundo prácticamente hubiera correspondido a esta nueva administración, pero decidimos hacerlo el año pasado porque presupuestariamente iba a ser un problema para que en junio pudieran hacer un aumento de estos cuando no tenían posibilidad de tener acceso a presupuesto. Se hizo, son 42 millones la segunda y 37 la primera, o sea, solo eso ha significado en el presupuesto casi 80 millones de dólares. Entonces, hablar de dignificación para nosotros ha sido crear el Instituto de Bienestar Magisterial, o sea, por 42 años los maestros lucharon por tener su propia institución especializada en proveer servicios de salud para ellos y para sus familias. Es una ley que pasó unánime en la Asamblea, o sea, el instituto a partir de este año 2009 tendrá ya una junta directiva para 5 años en donde los maestros participan. Entonces, yo diría que hablar de dignificar como un concepto amplio significa hablar de un profesional de la educación, no de un maestro al que se le ve como pobrecito, hay que ayudarle. No, o sea, cuando tú revisas las escalas salariales de un docente en El Salvador comparado con Centroamérica, con América Latina, un maestro salvadoreño no puede pensar que está mal pagado. O sea, Nicaragua gana 120, te vas a Panamá, que tiene los mejores salarios, estás hablándome de $580
el primer día. Nosotros estamos hablando de promedios para el maestro que fue a la universidad y terminó una licenciatura de 580 también su primer día, que ingresan al ejercicio y que se pueden jubilar con $870. Entonces, creo que ha habido un esfuerzo importante en ese tema. Ahora, cuando uno habla de la calidad de la educación, obviamente estamos hablando de un escenario distinto. Estamos hablando de que el maestro hace la diferencia. Y esto no tiene que ver solamente con cómo me siento, sino cuál es mi compromiso con mis estudiantes. Y ahí viene el ministerio y como parte del marco del Plan 2021 establece primero un esquema importante de renovar todos los materiales que están al servicio de los niños y de los maestros. O sea, hemos hecho una inversión importantísima en garantizar libros de texto, desde parvularia de 4 años hasta 6º grado, cuadernos de ejercicios, guías metodológicas, nuevos programas de estudio. O sea, hay una inversión importante que en esta gestión se ha hecho, que estamos todavía en un periodo de entrega para 4º a 6º grado. Hemos establecido un sistema de pruebas, no solo nacionales a través de las PAES y las PAECitas, que como tú sabes tienen ahora fines promocionales, o sea, ya cuentan a la hora de graduarte de bachiller, hay un peso importante de esta prueba y eso ha venido mejorando un poco los desempeños de los estudiantes. Y ahí mismo vinculamos que dependiendo de cómo el estudiante sale en esta prueba, los maestros tienen un incentivo al fin del año o no lo tienen, ¿verdad? Y además le podemos agregar nuestra incursión en pruebas internacionales, o sea, fuimos a las primeras pruebas latinoamericanas hace 2 años, tuvimos los resultados, estábamos un poquito abajo del promedio, pero cuando vemos lenguaje de 3er grado, compitiendo con, digamos, con los mismos rangos de Chile, Brasil, o sea, quiere decir que la base para nosotros de la primaria ha ido mejorando en las pruebas TIMSS, que son pruebas de los países desarrollados, en el que participó de América Latina solo Colombia y El Salvador, también hemos tenido resultados importantes que nos permiten retroalimentar el sistema educativo. Entonces uno podría decir, en El Salvador la calidad de la educación, hablar de calidad pareciera así como algo etéreo, ¿verdad? Uno dice efectividad, y hay estudios claros que muestran que la inversión que se hace ha tenido una alta rentabilidad cuando se compara con el rendimiento que el niño está teniendo. Es decir, por cada $1 que se está invirtiendo en educación, el rendimiento que se espera de un niño es X. En El Salvador está siendo un poco más alto comparado con lo que se invierte. Y hay un estudio muy claro de AID que nos muestra, ¿verdad?, de manera econométrica, cómo estamos nosotros, porque tú hablabas hace un rato de la eficiencia, ¿verdad? Porque pareciera que a los ministerios nos dan la plata y lo gastamos en empleados y... No, o sea, nosotros tenemos, que creo que es importante decirlo, que repensar cada vez que tenemos un presupuesto, a dónde va a ir la prioridad dentro del Plan 2021 cada año, dónde ha estado el esfuerzo. La gratuidad del bachillerato es uno de los ejemplos. O sea, estábamos ofreciendo 11 grados de escolaridad. Vemos, de acuerdo a los ODM, con mucha claridad que tenemos 98% de tasa casi de cumplimiento de primaria para llegar a lograr ese ODM de primaria universal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la medida que hay más niños graduándose de primaria, hay una presión en el grado 7, o sea, de 7º hacia bachillerato hay una presión más grande. Entonces, los recursos tienen que ir destinados a abrir oportunidades más grandes en términos de cobertura, en términos de calidad en esos niveles. Igualmente que la parvularia, es decir, esos dos extremos son para nosotros ahora, en términos de eficiencia. Ministra, obviamente cuando comparamos, digamos, los niños que están asistiendo a las escuelas, los niños que fueron matriculados al inicio del año escolar, versus los que terminan. Los que terminan, ¿no? O los que abandonan la escuela, pues obviamente es bastante poca la cantidad, es cierto. Son más o menos 97.200 y algo la cantidad de niños que se salieron de la escuela, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual esos niños están abandonando la escuela, que se da esta deserción escolar, que es más o menos del 6.4%, según tengo entendido? A nivel nacional, y concentrado básicamente en los niños más pequeños. Mira, básicamente hay 3 razones. La primera, económica. Creo que tener una escuela gratuita, tener un maestro disponible, tener condiciones, digamos, de libros, en cierto punto no ha sido suficiente para las familias más pobres. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de gastos que les significan los zapatos, los útiles, los uniformes, que les significa un gasto adicional de oportunidad de ir a la escuela que no necesariamente puede. Entonces, este es el que tiene el mayor peso, más o menos el 50%, porque ¿Son familias de extrema pobreza?
Sí, o sea, son familias de extrema pobreza, pero también son familias que tienen mucha movilidad, o sea, que están temporalmente en un sitio, van a otro, entonces tú tienes, y hemos logrado, porque creo que cuando se habla de información, nosotros ahora tenemos un sistema de información que nos permite entregarle a un niño su código, es decir, desde que entra a primer grado tiene su código y sabemos cuando este niño se mueve, si este niño realmente desertó de la escuela o simplemente se cambió de escuela, ¿verdad? Entonces, el primer factor que identificamos es un factor económico. Y tú encuentras ahí que mucha no es gente, capaz el Ministerio de Educación de darle esa cobertura en materia económica. No es un tema de no dar